Mi querido Aníbal, hay parte de la audiencia que me ha escrito por WhatsApp, tú en una ocasión dijiste que los proyectos de lawfare no solamente ha sucedido en México, sino conocemos el caso de Brasil, Argentina, incluso el golpe que aunque fue un golpe blando, pues no fue nada blando, diría yo, contra Evo Morales, en fin. Ese lawfare que tú nos explicabas hace, si no mal recuerdo, 2, 3 meses, que sale del Pentágono. Nos pide la audiencia si puedes profundizar en el tema. Sí, bueno, esta es una estrategia que fue definida por un militar estadounidense. Esa es la característica, ¿no? Mucha gente en el ámbito académico y más allá del académico, con mucha más importancia, varios periodistas empiezan a hablar de este tema y se empieza también a hablar sobre todo de las estrategias de judicialización, que no es que sean nuevas, ¿no? O sea, yo creo que la característica novedosa que tiene este concepto de lawfare es que proviene del ámbito militar y fue este militar estadounidense, Charles Dunlap, el que mencionó que a partir de la reforma a los sistemas judiciales, a partir de la judicialización, se podría incorporar a los planes y estrategias de guerra por parte de Estados Unidos. Y es lo que se ha venido haciendo, por lo menos en el caso de México, desde el 2004. Este año es importante, no solamente también porque fue el año en el que comienza y después sigue todo el proceso de desafuero contra Andrés Manuel, sino también porque allí empiezan toda una serie de nuevas reformas al sistema judicial que tienen la promoción y sobre todo el financiamiento de agencias del gobierno estadounidense. Destacan, por ejemplo, ahí la USAID, que es esta agencia de asistencia para el desarrollo, y la NED, que es la National Endowment for Democracy. Estas dos concentran gran parte del financiamiento que se designa a varios países, no solamente de América Latina, también del mundo, pero que en el caso de América Latina están tendiendo a promocionar, por ejemplo, reformas al sistema judicial. Les hablaba la otra ocasión también que en el caso de México se promovió las reformas a planes de estudios de las licenciaturas de Derecho para incorporar, por ejemplo, toda esta nueva forma del sistema penal acusatorio que es oral. Y a partir de allí también se empieza a configurar como una estrategia más de contrainsurgencia. En los planes de contrainsurgencia, que son planes que son públicos, o sea, la gente los puede encontrar en internet, se hace referencia a por lo menos 3 aspectos. Considerar como estrategia contrainsurgente la promoción de este tipo de reformas al sistema judicial, que también que se complemente sobre todo con reformas a nivel de Estado y las reformas económicas, o sea, todas las reformas estructurales, por ejemplo, que se hicieron con el sexenio anterior e incluso con el de Calderón, ¿no? Entonces, estos 3 aspectos por lo menos están dentro de la configuración y de los objetivos de la contrainsurgencia, de manuales de contrainsurgencia estadounidenses, y se aplican de forma muy velada o muy por debajo, incluso hasta fragmentada, en varios países de América Latina. Por ejemplo, no hay que olvidar que el golpe de Estado en Brasil contra Dilma y toda la operación del Lava Jato estuvo dirigida por un juez, el juez Sergio Moro, y que fue uno de los que se fue a estudiar bajo un programa de liderazgo de la Embajada estadounidense en Brasil, y se fue a estudiar a Estados Unidos con fiscales estadounidenses, con promoción del Departamento de Justicia estadounidense. Y en el caso de México también están este tipo de proyectos, o sea, habría que estudiar, por ejemplo, ahí cuántos jueces se han ido a preparar a Estados Unidos, cuántos han tenido promoción por parte del Departamento de Justicia o por parte de la Embajada estadounidense en México, para por lo menos saber quiénes y en dónde están, ¿no? Porque este tipo de aspectos yo creo que van a ser mucho más relevantes, lo son desde ahora, pero van a ser mucho más relevantes a partir de que pasen las elecciones, ¿no? Entonces, esta estrategia va mucho más allá de la simple, por ejemplo, judicialización de la política en el aspecto energético,
que impide, por ejemplo, que el Ejecutivo pueda establecer una sola política energética. Va también en el aspecto electoral, entonces se va configurando en distintos rubros de la política nacional, ¿no? Yo creo que estos son algunos aspectos que habría que hacer mención y sobre todo que esto no es aplicable si no tienen la coordinación con asociaciones, con organizaciones que bajan las directrices de Estados Unidos y los planes que tiene la USAID y por lo menos el Departamento de Estado para hacer toda esta promoción de reformas institucionales, promoción de reformas en el Estado y sobre todo las que tienen en el ámbito judicial, por lo menos. Qué interesante lo que nos comenta Aníbal, mi querido Ramón. Sería una extraordinaria investigación la que propone en cuanto a los jueces. Habría que recaudar fondos importantes para poder llevarlos a cabo, pero no es imposible, solamente se necesitan recursos. ¿Alguna pregunta que tengas para Aníbal, Ramón? No, creo que Aníbal ha explicado bien los alcances de este documento que hizo Charles J. Dunlap Jr. Lo pueden encontrar fácilmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke. Y es un texto bastante corto. Yo recuerdo que tiene no más de 20 páginas y habla pues de un concepto de guerra asimétrica, de cómo se puede usar el sistema judicial o el sistema legal en general como arma bélica, ¿no? O como parte de una estrategia de guerra difusa y prolongada y desproporcional, o sea, asimétrica, en pocas palabras. La descripción de lawfare que hace en este artículo es, si no me falla la memoria, lawfare lo define como la estrategia de usar o usar para bien o para mal, o emplear elementos legales o instituciones legales como sustitutos de elementos militares a fin de obtener un objetivo operacional inscrito en una estrategia global o regional o nacional. Entonces, es interesante ver que en cierta forma, ya lo había yo mencionado en estos micrófonos, el lawfare usa herramientas de litigio estratégico, de litigio estructural, pero para fines contrarios a la protección de derechos humanos, para fines estrictamente de operaciones encubiertas y militares. Básicamente la idea de una guerra asimétrica o una guerra difusa es llevar a cabo operaciones de desestabilización que no parecen en principio actos bélicos, pero lo son, ¿no? Lo son. Muchísimas gracias, mi querido Ramón. Quiero agradecerle, aprovecho la oportunidad para mandarle un abrazo, como todos los días, a Uriel Eduardo, que nos apoya económicamente en A Barlovento Informa. ¿Algo más, mi querido Aníbal, que quieras comentar? Sí, solamente otro aspecto que conforma esta estrategia de lawfare es el de los medios de comunicación. Y en esta parte de los medios de comunicación es mucho más relevante un concepto que yo creo que está quedando mucho más evidente con lo que hizo la revista The Economist, que es la manufacturación de consenso. Esta manufacturación de consenso se va haciendo poco a poco, se va haciendo a mediano plazo y va con el objetivo de ir modificando las percepciones y sobre todo incidiendo en la población, ¿no? O sea, son estrategias cotidianas, es estar diario con titulares, estar en momentos clave de la política nacional, con un timing político muy preciso, ir manufacturando consensos, ya sea en contra de un objetivo particular, por ejemplo, puede ser el caso de Andrés Manuel, o puede ser un objetivo mucho más general, que pueden ser, por ejemplo, las elecciones, o puede ser, por ejemplo, también el gobierno de un país determinado, ¿no? Entonces, también entender que esta parte de la estrategia del lawfare no es únicamente por la parte
judicial y por la parte del uso de estos elementos jurídicos, sino también por la parte de la manufacturación de consenso que se hace en los medios de comunicación. Y ahí yo creo que quedó bastante claro con lo que se hizo en la revista The Economist, lo que hace desde hace bastante tiempo varios medios de circulación nacional, pero también en Estados Unidos, ¿no? Y a esto le sumarías, Aníbal, y es la última pregunta que hago, ¿sumarías el apoyo que viene de Estados Unidos vía la embajada, el apoyo económico a mexicanos a favor de la corrupción? Sí, cada vez que se habla de este tipo de temas se van sacando como hilitos de dónde jalar, ¿no? Son hilos desde los cuales uno puede ir sacando análisis. Otra parte, desde luego, es esta de la asistencia para el desarrollo. Dentro de la asistencia para el desarrollo, ahí se puede identificar por la asistencia que otorga cada departamento y a dónde va el monto que se está destinando, en fin. Esta parte del Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González es apenas la punta del iceberg. Yo le he dado seguimiento, por ejemplo, a otro que me parece mucho más relevante, que es el IMCO, es el Instituto Mexicano de la Competitividad, porque no solamente aglutina una gran cantidad de empresarios que se beneficiaron de todas las políticas neoliberales, sino también tiene financiamiento de otro tipo de instituciones que incluso llegan más allá de Estados Unidos, pero que sí lograron en el sexenio de Enrique Peña Nieto establecer y acompañar toda la agenda de reformas estructurales, que va más allá, por ejemplo, de la reforma energética, acompañaron la reforma a todo el sistema judicial, acompañaron la reforma laboral, en fin, hasta la educativa, ¿no? Y ahí yo creo que queda muy bien especificado los intereses que están acompañando a Estados Unidos, ¿no? O sea, no solamente, en el caso de México se nota muy bien cómo Estados Unidos no tiene que incidir como sí lo hacen otros países de América Latina, no tiene que estar ahí, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, esta máxima que tuvo un expresidente estadounidense en la que decía que no hacía falta, en el caso de México, llevar a cabo un golpe de Estado, sino bastaba solamente con que la clase política mexicana se fuese a estudiar a Estados Unidos y adoptaran los valores estadounidenses como propios. Y en el caso, por ejemplo, de los expresidentes Vicente Fox, Zedillo, Salinas, se puede confirmar este tipo de cuestiones, pues se prepararon en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Aníbal, una gran colaboración, como siempre. Te mando un abrazo a la distancia.